El universo y el Dr. Einstein. Lincoln Barnett. Parte 6. Capítulo 11. En consonancia con su modo usual de pensamiento creativo, Einstein montó la escena con una situación imaginaria. Los detalles seguramente habían pasado ya por la mente de más de un soñador en momentos de inquieta vigilia o fantástica ensoñación. Einstein se imaginó un edificio inmensamente alto, dentro del cual un ascensor que se ha soltado de sus cables cae libremente. En el elevador, un grupo de físicos que no sospechan que su viaje puede terminar desastrosamente, hacen experimentos. Sacan objetos de sus bolsillos, una pluma fuente, una moneda, un llavero, y los sueltan. Nada sucede. La pluma, la moneda y las llaves permanecen suspendidas en el aire, debido a que están cayendo, junto con el elevador y los físicos, con igual aceleración, de acuerdo con la ley newtoniana de gravitación. Como las personas del elevador no se dan cuenta de la situación en que se encuentran, pueden explicarse estos singulares hechos de diferentes maneras. Pueden creer que han sido mágicamente transportados fuera del campo gravitacional de la Tierra y se encuentran en algún lugar del espacio vacío. Tienen buenas razones para creerlo. Si uno de ellos pega un salto, comienza a flotar suavemente hacia el techo con una velocidad exactamente proporcional al vigor de su salto. Si empuja su pluma o sus llaves en cualquier dirección, éstas continúan moviéndose uniformemente en esa dirección hasta pegar con la pared del ascensor. Aparentemente, todo obedece a la ley inercial de Newton y continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta. De alguna forma, el elevador se ha convertido en un sistema inercial y no hay manera de que los hombres que están en su interior puedan decir si están cayendo en un campo gravitacional o simplemente flotando en el espacio vacío, libres de toda fuerza externa. Einstein cambia ahora la escena. Los físicos siguen estando en el elevador, pero esta vez se hallan realmente en el espacio vacío, lejos de la fuerza de atracción de cualquier cuerpo celeste. Un cable está atado al techo del elevador. Una fuerza sobrenatural comienza a enrollar el cable y el elevador se desplaza hacia arriba con aceleración constante, es decir, progresivamente más aprisa. Otra vez, los físicos no tienen idea alguna del lugar en que se encuentran y efectúan nuevos experimentos para estimar su situación. Ahora se dan cuenta de que sus pies se aprietan sólidamente contra el suelo. Si saltan, no flotan hacia el techo porque el suelo viene detrás de ellos. Si sueltan objetos, estos parecen caer. Si lanzan objetos en dirección horizontal, estos no se mueven uniformemente en línea recta, sino que describen una curva parabólica con relación al suelo. Y así los científicos que no saben que su vehículo está viajando por el espacio interestelar
concluyen que están en una situación perfectamente ordinaria, en un cuarto estacionario rígidamente pegado a la Tierra y afectado normalmente por la fuerza de gravedad. Verdaderamente no tienen manera de saber si se encuentran en reposo en un campo gravitacional o si ascienden con aceleración constante por el espacio exterior, en el que no existe gravedad alguna. El mismo dilema se les presentaría si su habitación estuviese pegada al borde de un enorme tío vivo que girara en el espacio exterior. Sentirían una fuerza extraña que trataría de desplazarlos del centro del tío vivo. A un sofisticado observador de fuera identificaría inmediatamente estas fuerzas como inercia, o como se dice en el caso de objetos que giran, fuerza centrífuga. Pero los hombres que se hallan dentro de la habitación, que como de costumbre no se dan cuenta del extraño predicamento en que se encuentran, atribuirían nuevamente la fuerza a la gravedad. Porque si el interior de la habitación está vacío y no tiene adornos, no habrá nada que les pueda indicar qué es el suelo y qué es el techo, excepto la fuerza que los lanza hacia una de sus superficies interiores. Lo que un observador de fuera llamaría la pared exterior del cuarto en rotación sería el suelo para los hombres situados dentro de la habitación. Un momento de reflexión nos muestra que no hay arriba o abajo en el espacio vacío. Lo que en la Tierra llamamos abajo es simplemente la dirección de la gravedad. Un hombre que viviera en el Sol vería a los australianos, africanos y argentinos como si colgaran de sus tobillos. De la misma manera, el vuelo del almirante Byrd sobre el Polo Sur fue una ficción geométrica, realmente voló debajo de él. Así, los hombres situados dentro de la habitación montada en el tío vivo encontrarán que todos sus experimentos producen exactamente los mismos resultados que el que efectuaron cuando la habitación era arrastrada hacia arriba por el espacio. Sus pies están firmemente pegados al suelo. Los objetos sólidos caen y una vez más atribuyen estos fenómenos a la fuerza de gravedad y creen encontrarse en reposo en el interior de un campo gravitacional. De estas ocurrencias imaginativas, Einstein sacó una conclusión de gran importancia teórica. Los físicos la conocen con el nombre de principio de equivalencia de la gravitación y la inercia. Dice simplemente que no hay forma de distinguir el movimiento producido por fuerzas inerciales, aceleración, reculada, fuerza centrífuga, etc., del producido por la fuerza de gravedad. La validez de este principio es evidente para cualquier aviador. En un aeroplano es imposible distinguir los efectos de la inercia de la gravitación. La sensación física que se produce al salir de un picado es exactamente igual a la que se produce al ejecutar una vuelta muy cerrada a alta velocidad. En ambos casos aparece el factor que los pilotos llaman carga G, carga de gravedad. La sangre se retira de la cabeza y el cuerpo es empujado fuertemente contra el asiento.
Para un piloto que vuela a ciegas y sin instrumentos, la naturaleza idéntica de estos efectos puede tener consecuencias fatales. En este principio, que es la clave de la relatividad general, Einstein encontró una respuesta tanto al enigma de la gravitación como al problema del movimiento absoluto. Demostró que no hay nada único o absoluto en el movimiento no uniforme, pues los efectos del movimiento no uniforme, que se suponía que podrían revelar el estado de movimiento de un cuerpo, incluso era el único que existiera en el espacio, son indistinguibles de los efectos de la gravitación. Así, en el caso del tío vivo, lo que un observador identificó como tirón de inercia o fuerza centrífuga, y por lo tanto como efecto del movimiento, otro observador identificó como el familiar tirón de la gravedad. Cualquier otro efecto inercial producido por un cambio de velocidad o un cambio de dirección puede atribuirse a un campo gravitacional cambiante o fluctuante. Por lo tanto, es válida la premisa fundamental de la relatividad. El movimiento, sea uniforme o no, solamente puede ser juzgado con respecto a algún sistema de referencia. El movimiento absoluto no existe. La espada con la que Einstein decapitó al dragón del movimiento absoluto fue la gravitación. Pero, ¿qué es la gravitación? La gravitación de Einstein es algo enteramente distinto de la de Newton. No es una fuerza. La idea de que los cuerpos materiales pueden atraerse entre sí es, según Einstein, una ilusión producida por erróneos conceptos mecánicos de la naturaleza. Mientras se crea que el universo es una gran máquina, será natural pensar que sus varios componentes pueden ejercer fuerzas unos sobre otros. Pero a medida que la ciencia ahonda en la realidad, más claro se ve que el universo no es nada semejante a una máquina. Así, la ley de gravitación de Einstein no contiene nada sobre fuerzas. Describe el comportamiento de los objetos en un campo gravitacional. Los planetas, por ejemplo, no en función de atracciones, sino en función de las trayectorias que siguen. Para Einstein, la gravitación es simplemente parte de la inercia. El movimiento de las estrellas y los planetas nace de su inherente inercia, y los cursos que siguen están determinados por las propiedades métricas del espacio, o hablando con mayor propiedad, por las propiedades métricas del continuo espacio-tiempo. A pesar de que esto parece muy abstracto y paradójico, se hace claro tan pronto como desechamos la idea de que los cuerpos materiales pueden ejercer fuerzas físicas unos en otros a través de millones de kilómetros de espacio vacío. Este concepto de acción a distancia ha confundido a los físicos desde la época newtoniana. Planteaba grandes problemas. Por ejemplo, para entender los fenómenos eléctricos y magnéticos. Actualmente un físico ya no dice que un imán atrae una pieza de hierro mediante una misteriosa pero instantánea acción a distancia. Dice más bien que el imán crea una cierta condición física en el espacio que le rodea, a la que llama campo magnético, y que este campo magnético actúa sobre el hierro
y le hace comportarse en una forma previsible. Los estudiantes de un curso elemental de física saben qué apariencia tiene un campo magnético, ya que pueden hacerse visibles por un simple procedimiento de poner limaduras de hierro sobre un pedazo de papel colocado por encima de un imán. Un campo magnético y un campo eléctrico son realidades físicas. Tienen una estructura definida, descrita por las ecuaciones de campo de Maxwell, quien señaló la ruta hacia todos los descubrimientos efectuados en ingeniería eléctrica y de radio en el siglo pasado. Un campo gravitacional es una realidad física tanto como lo es un campo magnético, y una estructura se define mediante las ecuaciones de campo de Einstein. Así como Maxwell y Faraday asumieron que un imán crea ciertas propiedades en el espacio que la rodea, Einstein concluyó que las estrellas, lunas y otros objetos celestes determinan individualmente las propiedades del espacio en torno suyo. Y tal como el movimiento de un pedazo de hierro en un campo magnético es guiado por la estructura del campo, así la trayectoria de cualquier cuerpo en un campo gravitacional es determinada por la geometría de ese campo. La diferencia entre las ideas de Newton y las de Einstein acerca de la gravitación ha sido a veces ilustrada mediante un niño que juega canicas en un terreno baldío de la ciudad. El suelo es muy desigual, lleno de elevaciones y depresiones. Un observador colocado en una ventana situada a 10 pisos de altura respecto de la calle no notaría estas irregularidades del terreno. Al ver que las canicas parecían evitar ciertas secciones del suelo y tendían a moverse hacia atrás, podría asumir que una fuerza repelía las canicas de ciertos puntos y las atraía hacia otros. Pero un observador que se hallara en el suelo percibiría instantáneamente que la trayectoria de las canicas estaba gobernada por la curvatura del campo. En esta pequeña fábula, Newton es el observador de arriba, que se imagina que una fuerza está actuando. Einstein es el observador del suelo, que no tiene razón por la que suponer tal cosa. Las leyes gravitacionales de Einstein, por lo tanto, describen nuevamente las propiedades de campo del continuo espacio-tiempo. Específicamente, un grupo de estas leyes describe la relación entre la masa de un cuerpo gravitatorio y la estructura del campo a su alrededor. Se le llama leyes de estructura. Un segundo grupo analiza las trayectorias descritas por móviles en campos gravitacionales. Son las leyes de movimiento. No debe pensarse que la teoría de la gravitación de Einstein es solo un esquema matemático formal. Descansa en hipótesis de gran significancia cósmica. La más extraordinaria de estas hipótesis es la de que el universo no es un edificio rígido e inmutable, en el que la materia independiente está colocada en un espacio y un tiempo independientes. Por el contrario, es un continuo amorfo, sin arquitectura fija, plástico y variable, sujeto constantemente a cambios y distorsión. Donde hay materia y movimiento, el continuo es perturbado. Tal como un pez cuando nada en el mar, agita el agua a su alrededor, una estrella, un cometa o una galaxia distorsionan la geometría del espacio a través del cual se mueven. Las leyes gravitacionales de Einstein
dan resultados parecidos a las de Newton cuando son aplicadas a problemas astronómicos. Si esto sucediese en todos los casos, los científicos tenderían a conservar los conceptos familiares de la ley de Newton y descartarían la teoría de Einstein como una fantasía extraña, aunque original. Sin embargo, muchos fenómenos nuevos han sido descubiertos y al menos un viejo enigma ha sido resuelto sobre la base únicamente de la teoría general de la relatividad. El viejo enigma era el del excéntrico comportamiento del planeta Mercurio. En lugar de girar en su órbita elíptica como la regularidad de otros planetas, Mercurio se desvía de su curso cada año, lenta pero exasperantemente. Los astrónomos estudiaron todos los factores que pudieran ser la causa de la perturbación, pero no encontraron ninguna solución dentro del marco de la teoría newtoniana. Pero cuando Einstein desarrolló sus leyes de gravitación, el problema quedó resuelto. De todos los planetas, Mercurio es el más cercano al Sol. Es pequeño y se desplaza a gran velocidad. De acuerdo con la ley de Newton, estos factores no contarían para explicar la desviación. La dinámica del movimiento de Mercurio debería ser fundamentalmente la misma que la de cualquier otro planeta. Pero según las leyes de Einstein, la intensidad del campo gravitacional del Sol y la enorme velocidad de Mercurio hacen la diferencia. Al causar que la elipse de la órbita ejecute un lento pero inexorable giro alrededor del Sol, a la velocidad de una revolución en 3 millones de años. Este cómputo está en perfecto acuerdo con las medidas que se han hecho del curso del planeta. Las matemáticas de Einstein son, pues, más exactas que las de Newton, cuando hay que tratar con altas velocidades sin campos gravitacionales poderosos. Un logro más importante que la solución de este viejo problema fue la predicción que Einstein hizo de un nuevo fenómeno cósmico, como el que ningún científico había soñado jamás: el efecto de la gravitación sobre la luz. Capítulo 12. La secuencia de pensamientos que llevó a Einstein a profetizar este efecto empezó con otra situación imaginaria. Como antes, la escena comienza en un elevador que asciende con aceleración constante por el espacio vacío, lejos de cualquier campo gravitacional. Esta vez, un ocioso pistolero interestelar dispara impulsivamente contra el elevador. La bala pega contra un lado del vehículo, pasa limpiamente y sale por la pared opuesta, en un punto situado un poco más abajo que el punto de entrada. La razón de esto es evidente para el tirador de fuera. Sabe que la bala vuela en línea recta, obedeciendo a la ley de inercia de Newton. Pero mientras atravesaba la distancia entre las dos paredes, el elevador se desplazó hacia arriba una cierta distancia, haciendo que el segundo agujero no estuviese opuesto al primero, sino ligeramente más cerca del suelo. Sin embargo, los observadores que se hallan dentro del elevador
que no tienen idea alguna del lugar del universo en que se encuentran, interpretan la situación en forma distinta. Sabiendo que en la Tierra cualquier proyectil describe un arco parabólico hacia el suelo, concluyen simplemente que se hallan en reposo en un campo gravitacional y que la bala describe una curva perfectamente normal con respecto al suelo. Un poco después, mientras el elevador sigue moviéndose hacia arriba por el espacio, un haz de luz pasa por una apertura en uno de los lados del elevador. Como la velocidad de la luz es muy grande, el haz atraviesa la distancia entre su punto de entrada y la pared opuesta en una pequeñísima fracción de segundo. No obstante, el elevador se ha desplazado hacia arriba una cierta distancia durante este intervalo, de modo que el haz llega a la pared opuesta en un punto situado a una minúscula fracción de milímetro más abajo que el punto de entrada. Si los observadores del interior están equipados con instrumentos de medida suficientemente delicados, podrán calcular la curvatura del haz. Pero la pregunta es, ¿cómo la explicarían? Todavía no conocen el estado de movimiento del elevador y creen que están en reposo dentro de un campo gravitacional. Si se aferran a los principios newtonianos, se verán completamente perplejos, ya que de acuerdo con estos principios la luz debe viajar siempre en línea recta. Pero si están familiarizados con la teoría especial de la relatividad, recordarán que la energía tiene masa, de acuerdo con la ecuación m igual a e entre el cuadrado de la velocidad de la luz. Como la luz es una forma de energía, deducirán que tiene masa y es por lo tanto afectada por el campo gravitacional. De ahí la curvatura del haz. A partir de estas consideraciones puramente teóricas, Einstein concluyó que la luz, como cualquier objeto material, se mueve en una curva cuando pasa por el campo gravitacional de un gran cuerpo. Einstein indicó que su teoría podía ponerse a prueba observando la trayectoria de la luz estelar al pasar por el campo gravitacional del Sol. Como las estrellas son invisibles de día, hay una sola ocasión en la que el Sol y las estrellas pueden verse al mismo tiempo: durante un eclipse solar. Einstein propuso, por lo tanto, que se tomasen fotografías de las estrellas situadas inmediatamente en el borde de la superficie oscurecida del Sol durante un eclipse, y se las comparase con fotografías de esas mismas estrellas tomadas en otro momento. De acuerdo con su teoría, la luz de las estrellas que rodean al Sol debería curvarse hacia adentro, hacia el Sol, al atravesar el campo gravitacional del Sol. Por lo tanto, a los observadores terrestres les debería parecer que las imágenes de esas estrellas se habían movido hacia afuera de sus posiciones usuales en el cielo. Einstein calculó el grado de deflexión que se observaría y predijo que para las estrellas más cercanas al Sol, la desviación sería de más o menos 1.75 segundos de arco. Como en esta prueba quedaba comprometida toda la teoría general de la relatividad, los hombres de ciencia de todo el mundo esperaron ansiosamente los resultados de las expediciones que viajaron a las regiones ecuatoriales para fotografiar el eclipse del 29 de mayo de 1919.
Cuando las fotografías fueron reveladas y examinadas, la deflexión de la luz estelar en el campo gravitacional del Sol tenía una medida de 1.64 segundos de arco, número tan cercano a la predicción de Einstein como lo permitía la exactitud de los instrumentos. Otra predicción hecha por Einstein basada en la teoría general concernía al tiempo. Habiendo demostrado que las propiedades del espacio son afectadas por un campo gravitacional, Einstein llegó a la conclusión, por un razonamiento semejante, pero muy complicado, de que los intervalos de tiempo también varían de acuerdo con el campo gravitacional. Un reloj transportado al Sol debería marchar con ritmo un poco más lento que sobre la Tierra, y un átomo solar radiante debería emitir luz de frecuencia ligeramente menor que un átomo del mismo elemento en la Tierra. La diferencia en longitud de onda sería, en este caso, inmensurablemente pequeña. Pero en el universo existen campos gravitacionales más poderosos que el del Sol. Uno de estos rodea a la extraña estrella conocida con el nombre de Compañera de Sirio, una enana blanca compuesta de materia en un estado de densidad tan fantástico que 1 centímetro cúbico de esta materia pesaría 61 kilogramos sobre la Tierra. Debido a su gran masa, esta extraordinaria enana, que es solo 3 veces mayor que la Tierra, tiene un campo gravitacional lo suficientemente poderoso como para perturbar los movimientos de Sirio, 70 veces mayor que ella. Su campo es suficientemente potente como para retrasar la frecuencia de su propia radiación en un grado medible. Y de hecho, las observaciones espectroscópicas han demostrado que la frecuencia de la luz emitida por la Compañera de Sirio se reduce de acuerdo con la cantidad predicha por Einstein. Los astrónomos llaman al cambio de longitud de onda en un espectro de esta estrella efecto Einstein, y constituye una verificación más de la teoría general de la relatividad.